Gracias. Ese es el libro de Andrés Manuel López Obrador, su último libro. Ha escrito varios libros sobre política, sobre su vida, sus andanzas. Me lo regaló mi hijo José Augusto Tuto. Dice: amado padre, con mucho entusiasmo te regalo este libro, escrito por un hombre que admiras, pues expresa y transmite valores humanos idénticos a los tuyos. Espero lo disfrute con amor, Tuto. Gran regalo, te agradezco, mi hijo, los piropos. Y leeremos algunos párrafos hoy y luego seguiremos leyendo. Quisiera externarles a ustedes la sugerencia de que lo compren por Amazon, que se lo lean y que se lo lean a sus amigos, porque son las enseñanzas políticas de la vivencia política de un gran político que hoy es el más grande de los grandes presidentes de Estado que ha tenido la humanidad en mucho tiempo. Cuando un presidente con formación, con entendimiento, comprometido con el bien común, le toca gobernar, es casi seguro que lo haga bien. Si ustedes se leyeran los 7 meses de gobierno que hizo Juan Bosch, claro que le permitió el imperio que anda ahí en nuestros patios, en nuestro frente, en nuestra galería, en nuestra habitación, haciendo y deshaciendo, imponiendo como tabarrones al fin, que son los imperialistas. Ustedes saben lo que es un tabarrón, ustedes saben. Y colapsaron el gobierno. Claro, le hicieron creer al mundo que eso era un lío interno, que no estaban de acuerdo con Juan Bosch, que por aquí, que por allá. Hicieron todo lo que hacen siempre, toda la mentira que disfrazan siempre de verdad. Es un golpe de Estado cruento, no lo llegaron a asesinar, pero lo amarraron, lo sacaron fuera del país. Si se opone, lo matan, como le hicieron al presidente de Honduras, que es hoy el esposo de la presidenta de Honduras. Y por eso el mundo anda de patas arriba. El mundo está de patas arriba. Muy compleja la situación. Pero aquí no, aquí vamos muy bien, aquí marchamos viento en popa y todo lo que conseguimos lo gastamos, lo que sea. Pero sobre todo en quedarnos gobernando contra vientos y mareas. Y ya es una práctica. Ya se vería hasta mal que no se quisieran quedar gobernando, porque bueno, a Duarte no le dieron tiempo. A Juan Bosch tampoco.
Luego, los demás siempre, todos han querido quedarse hasta que duró un tiguerazo, 30 años gobernando. Pero un tigre porque era un extorsionador. Están ahí los recibos que él le mandaba a la gente pidiéndole dinero prestado. Ahí era teniente de la policía. En ese tiempo, si tú no le dabas y favorecía con lo que él te pedía, ya tú eras un hombre muerto, seguro. O tu negocio le iba a pasar muy mal. Bueno. Pero estos comentarios al margen de lo que vamos a tratar hoy es para que se entienda que ese gran presidente no ha actuado así, sino ha pegado a los mejores intereses de su país, de su nación, para que su pueblo salga de la pobreza, agarrando de la mano siempre los pobres, colocándolo en primer orden y junto con ello salir de esa pobreza. Y más de un 8% salió de la pobreza en México ahora. Y un crecimiento enorme de México, una estabilidad enorme, no han subido los combustibles, no ha habido impuestos, no ha habido paquetazo. Como lo que quieren hacer aquí, claro, ahí andan unos que se piensan que de verdad tienen una segunda fuerza política, ni nada, ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta, ni nada, sino que son unos bufones. Y ya andan haciendo creer que le van a hacer una oposición al gobierno. No, esos son pose. Porque fueron aliados, siguen siendo aliados. Pero la percepción le engendró a mucha gente en el partido la importancia, la trascendencia de una alianza. Pero ¿cómo tú te vas a aliar con el que anda con el cuchillo? Ya lo he dicho aquí en la boca, para clavártelo en la espalda y liquidarte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede hacer una alianza con una gente así? Se anda todavía con el cuchillo. Todavía andan con el cuchillo en la boca. ¿Creen que van a desplazar al PLD? Que van a... No. Bueno. Y antes de pasar a leer algunos párrafos del libro Gracias, de Manuel Andrés López Obrador, algunos párrafos. Es ahora pues que el marketing para seguir sembrando la percepción en la población es que las élites gobernantes pretenden hacerles creer a la población que ellos han logrado poner en marcha un plan transparente de persecución, de corrupción y todo eso, una pose política para tratar de destruir al PLD, y han entendido que han sembrado con el chip la percepción en la población de que los PLDistas todos son degenerados y delincuentes. Y resulta ser que para nadie es un secreto que a la fecha no hay un solo juez de ninguna corte que haya dicho que uno o dos o tres de los dirigentes del PLD que están presos, de los dirigentes. Claro, hay otros dirigentes del PLD ahí en ese paquete que fueron hechos grandes dirigentes al vapor, porque ocuparon posiciones de primer orden y lo hicieron bien. Y están vendiéndole a la población equivocadamente para hacerle creer que en el PLD hay un deterioro enorme y que va a colapsar. Claro, ficticio, porque el PLD es una maquinaria que nosotros la hemos catalogado aquí como la mejor maquinaria política de América Latina y el Caribe, porque es un partido muy fuerte, muy bien estructurado, muy bien adornado ideológicamente, que procura lograr la liberación nacional.
Quiero que sepan que lograr empezar a liberar la nación china no fue una tarea fácil. Tuvo que darse una guerra terrible y al cabo de cierto tiempo, entonces el Partido Comunista logra conducir el barco ya en mares libres, mares oceánicos, con un barco estable llevándolo a puerto seguro. Después de muchos años de grandes luchas, de tragedias, de dificultades, de inconvenientes, de acechanza permanente en contra de la estabilidad de ese partido, el partido grandioso, el Partido Comunista Chino. Y el PLD está transitando parecido. Y ese chip no es que no ha calado muchísimo, porque realmente todavía, y eso es lo que hay que averiguar, qué es lo que ha pasado, para entonces enderezar en tuerto, definir los planes, que ya lo hemos planteado en recientes intervenciones de la tarea por delante que tiene el PLD, que no es cocinarse en su propia salsa, ni evadir responsabilidades históricas que como Partido de la Liberación tenemos que enfrentar las diabluras que estos gobiernos de élites pretenden hacer para empobrecer más y más a nuestra población y hacerla retroceder a donde lo llevó el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos, con altas y bajas para colocar a la población en una posición adecuada de bienestar colectivo. Y de ahí el fortalecimiento de una clase media, el fortalecimiento de las élites. Pero las élites no escatiman el momento de pensar que se van a convertir en los dueños y amos de todo. Y dejan atrás todo lo que hayan podido alcanzar por su ego. Es un problema de clase. El pequeño burgués siempre quiere destruir todo lo que está detrás de él para él, inclusive destruir a los burgueses para ser él el burgués. Eso es una condición intrínseca de esa clase social, de la pequeña burguesía. Bueno, ya ustedes saben, Juan Bosch la definió de muchas etapas, en muchas formas diferentes, la pequeña, la mediana, la pobre, pequeña burguesía, los lúmpenes, pequeños burgueses, los lúmpenes elitistas, como son los que están gobernando hoy, que solo piensan en amasar fortuna. Y por ahí es que viene el asunto de seguir sembrando y seguir queriendo denigrar y seguir llevando al PLD a una posición que ni existe, pero que equivocados están, porque la población no va a comerse el cuento de lo ficticio y de que el PLD es un partido aniquilado. No, nunca, jamás. Es un partido vigoroso, fuerte. Claro, se sembró una percepción desde el 21 y hasta número le dieron y así salió. Su aliado salió finalmente con ese número y ellos salieron por encima muy alto. Pero aún han querido convencer a la militancia del PLD de que no hay escapatoria. No van a poder, porque la militancia del PLD en su esencia está formada a la luz, a la sombra de la luz del pensamiento que emana de las convicciones de Juan Bosch en lo ideológico. Por eso planteó la liberación nacional. No, el PLD y su militancia junto a su dirección política se preparan para defender los avances
experimentados en los gobiernos del PLD y listos para defender de forma frontal a las hordas que pretenden robar el bienestar de la población. Claro, ya planteando lo que hará el PLD, abocarse a seguir hurgando en las transformaciones que habrán de darse a lo interno, en lo cuantitativo, en lo cualitativo. Se darán planes concretos. Ya nosotros, como opinantes al fin que somos, porque ningún derecho tenemos de hablar a nombre del PLD, son nuestras reflexiones. Sugerimos planes de trabajo, tanto en la dirección como en dirigentes destacados, que de alguna manera fluye la idea de ellos conducir los destinos del país y empezar a hablar con su pueblo de las diabluras que están haciendo desde el gobierno, las élites que nos gobiernan hoy. Y el comité político ahí entrelazándose con estos hombres y mujeres llevarán a buen puerto al partido, y el partido, como ente que garantiza el desarrollo, el progreso y el bienestar de la nación, pondrá en marcha nueva vez en los rieles de esas grandes transformaciones que amerita el país, para consolidar ese desarrollo, ese progreso y ese bienestar. Bueno, felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, la genialidad que como ideólogo condujo. Felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por la genialidad de cómo condujo el proceso ideológico para lograr el triunfo de su agrupación política Morena y sus aliados, donde está el Partido Verde, está el Partido de los Trabajadores, el PT. Un triunfo arrollador de Claudia, conducido de forma tal que se diera inicio al entierro de esa derecha y esa ultraderecha que tanto daño le hizo a ese pueblo de Dios, al pueblo mexicano, manteniéndolo, subyugándolo, deteriorando su porvenir y sumergiéndolo en la más espantosa esclavitud de la ignorancia, del desempleo, de las desigualdades, de las acciones para grupos de élites enriquecerse de una manera espantosa, al extremo que presentaban al mundo una grandeza enorme de sus pequeños grupos, que tuvieron la osadía de dirigir ese país por el mal y sembrar la maldad sobre todo. Y esa derecha se ha comenzado el entierro, una derecha insaciable, derrotada por el bien común. En honor a ese triunfo de AMLO, daremos inicio, pues,
a leer trozos. En manera de hojear el libro, o de la forma hojeando el libro, para darle las gracias, como dijo la presidenta Claudia, por el libro Gracias, que al final de su gestión ha dejado de legado el presidente de México, que es una acción sin precedentes simbólica de qué es lo que tiene que hacer un presidente, que es hacer el bien, gobernar para todo, dando prioridad a los más necesitados y sobre todo a los pobres, y que su legado debe ser intelectual para que la población siga formándose y que su pensamiento acreciente para bien de la colectividad mexicana, de todo el pueblo, pensamiento de todo el pueblo, alimentándose con el legado intelectual del presidente, que toda la población mexicana y toda la población del mundo que tenga interés en aportar al desarrollo de su pueblo, de su país, se dé a la tarea de leer esa gran pieza literaria en el orden político. Y reitero mi más profundo agradecimiento a mi hijo Tuto, que me regaló esta prenda de uno de los hombres más distinguidos de la raza humana, por la civilización humana. Así que le damos nuestra más amplia solidaridad al pueblo mexicano por tan importante logro alcanzado por esa población. Dice un parrafito para comenzar: además, ya me voy, y aunque la vida sigue su curso, porque como se lee en los memoriales de Culhuacán, mientras exista el mundo no acabará la gloria y fama de México, Tenochtitlán. Serán otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. Hace referencia a una nota de los líderes de México, de los aborígenes, que tenían la convicción de que no eran para siempre y que había que dar la continuidad. Eso no es malo, eso es muy bueno. La continuidad ayuda a esclarecer el futuro y el relevo fortalece las condiciones favorables para gobernar a favor de todos y todas, en un conglomerado humano. Y la esencia de lo que se dice ahí es que somos pasajeros en los mares y que los vientos se encargan
de traer los nuevos pasajeros que habrán de seguir conduciendo los procesos. Señala en otro párrafo: mi pueblo existe desde la época prehispánica, es decir, antes de la dominación del Imperio Español. Un pueblo bellísimo, desarrollado intelectualmente, científicamente, grandes avances en lo político, en lo social, ciudades hermosísimas construyeron los aborígenes mexicanos, como los suramericanos y los norteamericanos. Por allí pasó Hernán Cortés, llevando prisionero a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue un gran dirigente de los aborígenes mexicanos que impregnó bajo su gobernanza grandeza al pueblo de México y a otras importantes autoridades indígenas, y un poco más adelante, como a 30 leguas de distancia hacia Guatemala, en Canizán, Tenosique, Tabasco, a la orilla del gran río Usumacinta, el conquistador mandó asesinar al último de los tlatoanis mexicas, crimen por el cual fue juzgado hasta en las mismas cortes españolas, aunque no lo fue por las muchas masacres de pueblos originarios como la de Cholula, la del Templo Mayor o la de Yucapistla. Ahora fue teñido, de la cual él mismo escribió que el río que corre cerca de aquel pueblo por más de 1 hora fue teñido de sangre. Basta de simular. La invasión española fue motivada por el oro. La obra civilizatoria fue la gran excusa de aquella barbarie de crímenes. A eso se refiere Andrés Manuel, de los crímenes que hicieron los conquistadores para adueñarse del oro, para adueñarse de la riqueza, tal cual hemos denunciado aquí, que en varias oportunidades han hecho lo mismo con Haití, con República Dominicana, con El Salvador, con Nicaragua, con todos los países de América, hasta con países de otros lares como a Sadet, que lo mataron, a Roldós de Ecuador, que lo mataron, Sadet de Irán, a Roldós de Ecuador, a Torrijos de Panamá recientemente, al imbécil de... Bueno, pues no recuerdo el nombre ahora mismo. El que se levantaba y empuñaba un colín desafiando al imperio, habiendo sido uno de sus informantes, así como hay muchos en Américas, que agarran poses, que van a defender, que van a hacer, que van, no, a tronar, que van, no, son poses, que rayan con cosas que no tienen nada que ver con la sinceridad. Y dando un salto, dice en otro párrafo: la familia contribuyó mucho a que yo creciera feliz en aquel ambiente tanto natural como social. Su familia, humilde, desarrolló su familia en una población pobre, humilde, trabajadora, emprendedora. Y establece: mi padre y mi madre se dedicaban al comercio, me querían mucho, y en esta atmósfera de amor familiar los vínculos entre hermanos fueron auténticamente fraternos y solidarios. Primero la familia es lo que te está diciendo tu formación de familia.
que es algo fundamental para caminar correctamente a favor de tu comunidad, de tu entorno, de la sociedad. Y si llega a ser presidente, si no tiene esa base de formación familiar, estará cojeando, será un títere de la maldad, como la mayoría de los que nos gobiernan. Por otra parte, en mi pueblo, las diferencias sociales no eran muy marcadas, porque tampoco los niveles económicos eran extremadamente desiguales. Hijos de padres campesinos, pescadores, agricultores, ganaderos, panaderos, alijadores, jornaleros, lancheros, maestros o comerciantes, convivíamos y jugábamos en espontánea armonía. En su colectividad había algo parecido a todos somos unos y unos somos todo. Tenemos los mismos recursos y todo lo que hay es de todos nosotros. Tenemos que compartirlos, coadyuvarnos y lograr el progreso con la sumatoria de los esfuerzos de cada uno y siempre querernos profundamente de forma muy solidaria. Esa era la formación que recibían en esos pueblos. Bueno, y guardando la distancia, no vayan a creer, pero mi familia creció en un pueblecito y todos nosotros, los hermanos, hablamos de esa gran niñez que tuvimos en nuestro pueblecito, en la Piña de Cotuí, en Fantino. Hoy le dicen Fantino. En aquel entonces se llamaba La Piña. En un tiempo era de La Vega, luego en divisiones geográficas en el orden político que se hicieron, pasó a ser de la provincia de Sánchez Ramírez hasta el día de hoy. Y en Fantino había una convivencia enorme en la población porque éramos todos de condiciones sociales y económicas muy parecidas. Claro, habían diferencias de uno un poquito más, pero siempre había solidaridad porque todos nos conocíamos. Yo recuerdo cuando me celebraban el día de San Rafael, que era el día que me celebraban, mi papá me mandaba donde Viro Rodríguez, la mejor tienda que había. Vaya donde Viro Rodríguez, dígale que le despachen unos tenis de regalo. Y allá iba yo donde Viro Rodríguez, sin dinero. Papá me mandó para que, y él, la palabra mía, sabía que era el mensaje de papá, porque era así, que actuábamos. Me entregaban los tenis y luego mi papá se lo pagaba con el sudor de su frente. Bien, dando un salto, mi papá llegó a Tepetitlán en el 1952. Petetitlán, una comunidad de una región, y se estableció en el pueblecito, en Petetitlán, en el 1952, que fue en la fecha que yo nací, en 1952. Yo fui de los 10 hermanos, el primero que nació en la Piña de Cotuí, en Fantino, de la provincia de Sánchez Ramírez. Luego de mí nacieron 6 más, y más hermanos de padres nacieron en los mismos tiempos. Y somos hoy una gran familia de 13 hermanos que nos queremos y nos adoramos. Y los recuerdos de la Piña de Cotuí, de Fantino, siempre están a flor de la lengua, a la puntita de la lengua y en la flor del pensamiento, siempre están ahí y esos pensamientos nos guían.
Y ahí llegó como trabajador petrolero, porque ya se hurgaba pretender desarrollar una industria petrolera nacional. Mi madre, Manuelita, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dedicaba a tener la tienda de mi abuelo. Manuelita siempre fue comerciante. De joven se embarcaba en un cayuco. Un cayuco es una canoa donde caben 2 personas como mucho, y el resto para llevar productos que se adquieren. Y viajaba vendiendo mercancías en todas las rancherías, pero también iba comprando, ubicadas a la orilla de ríos, arroyos y lagunas. Cuando regresaba a Tepetitán, traía el cayuco lleno de maíz, como les dije, frijol, arroz y cerdos. Antes predominaba el trueque o intercambio de productos. Ahí hace López Obrador, el presidente de México, el más grande de los grandes presidentes, que han gestionado, que han gerenciado para el progreso, el desarrollo y el bienestar de su pueblo. Podría decirse de las pocas excepciones en el mundo, él es uno de esas excepciones. Parece ser que el presidente de la India anda por ese mismo camino, parece ser. Habría que ver. No tiene nada que ver con la lectura de este libro, con que estamos robándonos los derechos del libro, ni nada por el estilo. Es un derecho porque me regalaron el libro. Y me parece justo que mucha gente conozca del libro, para que se difunda. Ya habíamos hablado aquí de que un tiempo por venir vamos a leer partes de los papeles de Alginato, una de las obras más prominentes de Jafet Cerulle, para que conozcan. Y decía, y vamos a leer este último párrafo por hoy, porque voy saltando. Usted me excusa, señor presidente, si le llega la noticia de que por aquí un hombre de este país que admira inmensamente a México, pero sobre todo a usted como presidente en la República Dominicana, se está prestando para usurpar los derechos del libro y lo está leyendo públicamente. Pero es que el pueblo necesita saber algo del libro, señor presidente, así que no se ponga bravo. Crecí en una familia católica, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y escribe, pero no hay que olvidar las peculiaridades que la religión tuvo en Tabasco desde la época colonial. Allí nunca hubo una fuerte tradición religiosa porque la evangelización no solo tropezó con la resistencia cultural indígena, sino también con obstáculos como pantanos y selvas. No vayan a creer que la oposición de los aborígenes al catolicismo, al cristianismo, que se quiso imponer y que se impuso a fuego y sangre, a sangre y fuego, con una cruz con pullas, es porque ellos eran del diablo. No, es que ellos tenían su propia creencia. Los aborígenes tenían sus dioses, y con esos dioses, como lo son en la India, que hay muchísimos dioses, como son los que siguen el budismo, los que siguen todas las religiones del mundo, tanto las que son, dentro del punto de vista ideológico, un poco filosóficas, y otras como las que creen en un solo Dios. Las que son un poco filosóficas creen en todos los dioses que ellos se imaginan que puedan existir.
y que le hacen sus milagros, y a ese Dios es que ellos le ruegan, y le rezan, y le donan, y claro, ya saben, en la India hay mucho trasiego con todo esto, y en los otros países donde sí existe el monoteísmo, que creen en un solo Dios, también. Bueno, en nuestro país está el judaísmo, está el islamismo, los musulmanes que creen en el Islam, donde está contenido todos los preceptos de Mahoma en el Corán, y otras religiones monoteístas, como los romanos creían en muchísimos dioses, tenían nombres de planetas, de estrellas, de soles, y así antes de ellos también habían formas diferentes de creencia, los sumerios, los asirios, los sirios, los árabes, los persas, bueno. Y la resistencia cultural indígena, sino también con obstáculos como pantanos y selvas. Eso era en Tabasco. Calor y mosquitos por un tubo, que eso es un tanto tropical. Además, debido a la ausencia en la región de metales preciosos, en torno de los cuales giraba la economía durante el período colonial, detrás del oro, de la plata, en Tabasco no arraigó la cultura novohispana, con los rasgos de acendrado catolicismo que tuvo en el centro del país. Algo parecido sucedió en todo el siglo XIX. Las prácticas religiosas estuvieron siempre relacionadas más con la convivencia social que con la devoción. Todo era pose, todo era bienestar de las élites, y por eso entendían que ese creyentismo era bueno y era el que querían imponer a sangre y fuego a la población aborígene, y tropezaron con mucha resistencia. Claro, eran muy fuertes militarmente, se impusieron, doblegaron la civilización, la diezmaron, les robaron todo lo que tenían, todos sus conocimientos, todo. Y hasta el día de hoy le han hecho creer a los aborígenes que son condenados a ser pobres por el supremo de ellos. Las prácticas religiosas estuvieron siempre relacionadas más con la convivencia social que con la devoción. Y aún durante el porfiriato, fue la dictadura de Porfirio Díaz, una de las más aberrantes, la masonería tuvo gran influencia, que es una corriente filosófica que da el traste en gran medida con todas esas aberraciones. Los dos gobernadores más importantes de ese periodo, Simón Sarlar Nova y Abraham Bandala, fueron liberales y la sociedad era eminentemente laica. En Tabasco. Después, entre 1919 y 1935, un hombre fuerte dominó Tabasco, Tomás Garrido Canaval, quien impulsó la educación racionalista y el progreso. Combatió el alcoholismo y aplicó una política anticlerical sin parangón en el resto del país. En la era garridista se decretó que los sacerdotes solo podían ejercer si estaban casados, entre otros muchos requisitos. Claro, porque los sacerdotes se dan a la tarea de asesorar el matrimonio, pero nunca se han casado. ¿Y cómo saben ellos de eso? Si usted nunca ha tejido un paño y crea una figura, ¿cómo usted va a saber eso si nunca lo ha hecho? Pues igual, un padre, ¿cómo va a asesorar un matrimonio si nunca se ha casado? Por si fuera poco, en ese entonces los integrantes de la Liga Central de la Resistencia del Partido Socialista Radical, cuyos integrantes serían conocidos después como los Camisas Rojas, organizaban asambleas culturales en todas las plazas públicas, donde se leían discursos o poemas contra la religión y se quemaban imágenes religiosas.
Esas lecturas públicas de seguro la traían de una de las calles más históricas que hay en Rusia, en Moscú, que es muy cultural, y ahí van los jóvenes, hacen poemas, escriben poemas, recitan poemas, y es un jolgorio cultural el día entero en esa calle, muy dinámica, de una cultura intensa de ese público amante de su patria, el ruso. Difícil de torcerle el destino, de defender cada centímetro o milímetro cuadrado de su territorio, porque darían su vida sin temblarle el pulso para mantener la integridad de esa nación. Bueno, es más, los templos fueron derribados o convertidos en escuelas. Se prohibió tanto el uso de cruces, de las cruces sobre las tumbas, como los escritos que hicieran alguna referencia a Dios. Las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales. Se cambió la nomenclatura fanática de todos los pueblos de Tabasco por nombres de héroes, maestros, libertadores locales, artistas y sabios. Tampoco se veía bien poner a los hijos nombres de santos. De ahí que sea Tabasco el estado con más nombres de filósofos, artistas y dirigentes famosos del mundo. Por eso es que el presidente de México ha logrado impregnar en el pensamiento de la nación de lo importante que es la transformación, porque permanentemente vive educando a su pueblo, pero mayor aún, con más intensidad desde el podio de la presidencia de la República, donde cada mañana, desde las 5 de la mañana, empieza a trabajar para hacer progresar ese país y sacar de abajo, primero que todo, a los pobres. Nos veremos muy pronto. Seguiremos leyendo párrafos importantes de este libro. Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, por esta pieza literaria que habrá de formar muchos jóvenes. Cómprenlos. Pero les sugiero que se suscriban al canal de Rafael Cerulle en YouTube. No dejen de hacerlo. Suscríbete. Un poco de solidaridad. Suscríbete. Que la pasen bien.